Buenas tardes a todos. Estamos a un minuto de iniciar la sesión. Yes. Les pedimos a aquellos que tienen sus micrófonos abiertos y que no son panelistas que por favor inactiven sus micrófonos y sus cámaras y empezamos en unos minutos. Gracias. Started sending his Academy Award. Buenas tardes a todos. En un par de minutos estaremos iniciando. Nuevamente les pedimos que pongan sus micrófonos en modo inactivo y estaremos esperando a algunos conferencistas que estarán uniéndose prontamente. Buenas tardes. Doctor Thompson, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí en la rayita del tiempo. Siempre uno piensa que es así como subir y bajar un interruptor de luz, pero a veces no. Pero aquí estamos. Y muy contento, ¿eh? Muy contento. Qué bueno. Gracias. Bueno, tenemos a la licenciada Tatiana Morales, al doctor Thompson, al doctor Ronald Thompson, al doctor Percy Russell. ¿Está la doctora Santizo? No la veo en pantalla. Ok. Vivi, si tiene algún problema con la conexión, nos dices gracias. Sí. La doctora Paola. No la veo. Y el doctor Nicolás Sierra. Michael, Michael, would you have a chance to connect with Nicholas? Please. Has he not logged on yet, Jody? No.
Okay. Let me see where he is. Give me a minute. Thank you. Un minuto más y si no, iniciamos. Sí, Gracias a Paula, todos. Paula me envió un mensaje, está ya llegando, Paula, sí. La Fantástico. doctora Paula Gómez, sí. Muchas gracias, doctor. Sí. Vamos a esperar a la doctora. Un momento más. Un saludo, Emanuel. Un placer saludarte después de tantas lunas que no nos vemos. Igualmente, mi amigo Carlos, óyeme, qué gusto igual saber de ustedes. Y bueno, y de ti que estás muy bien, te veo muy bien. Gracias a Dios estamos Un todos abrazo. tranquilos aquí y cuidándonos 100%. Un gran abrazo. Un Apago gran de abrazo. nuevo. Bueno, tenemos algunos panelistas que van a estar uniéndose prontamente. Usualmente lo que sucede cuando tenemos profesionales de la salud, algunos saliendo de quirófano, otros en medio de las cirugías, Jody. y nos vamos ajustando. Les quisiera pedir nuevamente a todos los participantes que inactiven sus micrófonos, que inactiven sus cámaras para poder enfocarnos en los conferencistas del día de hoy. Jody, we're going to go ahead and start, okay? Hay algunas personas que necesitan o estarán utilizando interpretación hacia el inglés. For those of you who need English interpretation, go ahead and use the icon on the lower portion of your screen to select English. Jody Grohl from Solidarity Bridge who's leading the Latin American working group of the G4 Alliance, has been kind enough to support us in the translation of these forums. Once again, me gustaría dar las gracias a Jody Grohl, el líder del grupo de trabajo de América Latina y del Caribe de la Alianza G4, que está en la cabina y estará interpretando del español al inglés. Me gustaría pedirles nuevamente a todos la audiencia que inactiven sus micrófonos para poder iniciar el foro del día de hoy. Una de las razones por las que hemos querido utilizar este foro en este modo abierto, en lugar del modo webinar, es para que podamos utilizar la última parte de... Natalie, if you can help me mute a few people, that'd be great. Es para que podamos utilizar la última parte de este foro para abrir las cámaras, abrir los micrófonos y que todos tengamos una conversación abierta acerca de este tema tan importante. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Soy el Dr. Rubén Ayala. Soy oficial médico en jefe de Operation Smile y tengo el placer de servir como el presidente actual del Consejo Permanente de la Alianza G4. En nombre de Dan Peterson, de Natalie Sheneman, que son del equipo de trabajo de la Alianza G4, de Jody Grohl, líder del grupo de trabajo de América Latina y del Caribe de la Alianza G4, así como de todos los miembros de este grupo de trabajo, les damos la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. En meses pasados, el grupo de Latinoamérica y del Caribe de la Alianza G4 ha organizado sesiones informativas acerca del trabajo de muchas organizaciones que trabajan y buscan resolución la problemática de la falta de acceso a atención quirúrgica a nuestros pacientes en la región. Juntos, estamos buscando incrementar la colaboración y organizar plataformas conjuntas para abogar por derechos de pacientes en nuestra región y el mundo. Al hacerlo, inevitablemente se van estrechando los lazos de colaboración entre nuestras organizaciones y forjando amistades nuevas y duraderas. Hoy nos disponemos a discutir el tema cirugía segura durante la pandemia, protocolos emergentes en América Latina y el Caribe. Tenemos con nosotros un panel de profesionales de salud que representan a organizaciones miembros de la Alianza. Hoy damos gracias y la bienvenida a nuestros ponentes que representan, como he mencionado, y trabajan estrechamente con organizaciones de la Alianza G4 como Smile Train, Operation Smile, Mobile Surgery International, Physicians for Peace, Solidarity Bridge. Los ponentes compartirán estrategias. Dana, if you can detect that microphone, I appreciate it.
Ellos compartirán sus estrategias para reanudar y lo que han tenido que hacer para reanudar cirugías durante la pandemia de COVID-19. Nuestros conferencistas hoy son la licenciada Tatiana Morales, que es enfermera de cuidados críticos, se hizo voluntaria de Operation Smile desde 2015 y desde entonces ha ocupado diversas posiciones dentro del equipo en Nicaragua como coordinadora de atención a pacientes, coordinadora del Centro de Atención Integral, coordinadora de programas y ahora funge como directora ejecutiva de Operación Sonrisa Nicaragua. Licenciada Morales, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rubén. También tenemos con nosotros a la doctora Lourdes Santizo, es cirujana plástica reconstructiva formada en Río de Janeiro, Brasil, en la Escuela de Cirugía Plástica del profesor Hugo Pitangui. Es jefe de la sección de cirugía plástica pediátrica del Hospital Roosevelt, en la ciudad de Guatemala, desde el 1998, coordinadora general de la Clínica de Quemaduras Infantiles Niños Sanos del Hospital Roosevelt, del 2004, jefe de la Unidad de Quemaduras Pediátricas del hospital, desde el 2009 y miembro fundador de la Fundación de Niños Quemados de Guatemala desde el 2007. Trabaja muy estrechamente con la organización Physicians for Peace. Bienvenida a la doctora Lourdes Santizo. También damos una calurosa bienvenida a la doctora Paula Andrea Gómez Henao. Ella es una muy experimentada anestesióloga con enfoque en la especialidad en el área cardiovascular y oncológica. Es jefa de anestesia del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, Colombia. Es una posición muy prominente y es además magíster en Derecho Médico. Ella es además directora científica de la Fundación Dibujando Alegría, trabaja en el Hospital La Samaritana y la Clínica Euros Neiva y funge también como miembro del Consejo Asesor Médico para América del Sur de Smile Train. Doctora Paula Andrea Gómez, bienvenida. El doctor Nicolás Sierra también está con nosotros, es cirujano asociado de la Unidad de Cirugía Pediátrica y Oromaxilofacial del Hospital Universitario Valle d'Hebron de Barcelona, España. Es director médico y cirujano jefe de Mobile Surgery International en el centro que tiene establecido en Oaxaca, México. Entonces está desarrollando un modelo de atención quirúrgica integral para pacientes endeudadas con el apoyo de Smile Train. Y el doctor Sierra también se desempeña como voluntario de Operation Smile, participando en numerosos programas internacionales. Bienvenido, doctor Sierra. Gracias. Siempre un placer. El doctor Percy Russell, bienvenido, doctor. Es cirujano plástico del Hospital Rebagliati de Salud, Lima, Perú, con más de 20 años de experiencia en la especialidad. Recibió además su doctorado en Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, diplomado en Investigación Clínica de Harvard University en Boston, y se desempeña como fellow en cirugía craneofacial en universidades de UCLA, New York y Emory en Estados Unidos. Es miembro del comité editorial del Plastic Reconstructive Surgery Journal y es miembro del comité editorial del Journal of Craniofacial Surgery. Ha sido recipiente de muchos galardones y es actualmente director científico del Consejo Asesor Médico para América del Sur de Smile Train. Bienvenido, doctor Russell. Gracias por la invitación, Rubén. Gracias. Y finalmente el doctor Emmanuel Thompson, quien es médico anestesiólogo desde hace 33 años, fungiendo en la práctica privada, así como en posiciones de liderazgo dentro del Departamento de Anestesia del Hospital Rafael Hernández de David, Panamá, donde ha estado trabajando desde hace 31 años. Está afiliado a Operation Smile desde 1992 y ha tenido bajo su haber la posición de oficial médico regional para Centroamérica, México y el Caribe de Operation Smile. Bienvenido, doctor Thompson. Un placer. Bueno, entremos en la materia. Antes que nada, recordar nuevamente, la intención era no de hacer presentaciones, sino una discusión entre panelistas. Pues de nuevo. Y al final, abrir el espacio para interactuar con la audiencia. Entonces, a ustedes, nuestros panelistas, quisiera empezar con una pregunta muy específica. La pandemia ha cambiado la vida de países y comunidades alrededor del mundo. Para ustedes, ¿cuál ha sido el momento más difícil que han vivido en el ambiente profesional durante estos últimos 12 meses? Abro el micrófono y doy la opción. Quizás empezamos, ¿qué les parece con la licenciada Morales? Gracias, Rubén, gracias. Bueno, realmente cuando escucho esta pregunta me impacta y me hace pensar en hace un año que iniciamos con el tema de la pandemia
Ha sido bien difícil, creo, para todos los países en general, y si fue difícil para países desarrollados, cuánto más para nuestros países en Latinoamérica. Entonces, creo de que, y me trae a la memoria momentos bien duros y complicados cuando en nuestro país inicia el brote y tenemos que ver que hay muchas personas que empiezan a informarse de la manera que pueden, y las empresas empiezan a encarecer los costos de los equipos de protección. Entonces, hospitales que no cuentan con equipos de protección suficientes para cubrir a su personal médico, fue muy impactante para nosotros, porque no estamos esperando realmente de que en medio de una pandemia las empresas empiecen a decir una mascarilla que costaba $1, ahora cuesta $10. Es un poco ilógico. Entonces, creo que hay diferentes momentos que se pueden pensar. Rubén, por favor, puedes mute el micrófono. Hay diferentes momentos que creo que se pueden contar. No solamente de los equipos de protección que tuvimos en el país. Creo que no solo Nicaragua pasó este momento de escasez de equipos de protección o del encarecimiento de los mismos, sino que también tuvimos que ver mucho el descontrol en la población, algunos por falta de información y otros por exceso de información. Entonces, ver personas que abarrotaron las farmacias, terminaron con los medicamentos que existían, o que la gente decía, este es el medicamento que va a funcionar, fue bastante duro. Máximo para Operación Sonrisa Nicaragua, en el momento que se anuncia el primer paciente caso positivo de COVID, que estábamos en un momento de una misión, una jornada, operando 80 pacientes, y nos dicen en medio de la jornada está el primer caso positivo de COVID. En ese momento nosotros realmente pensamos que no solamente es nuestra misión, sino la seguridad de los pacientes y del equipo. Muchas gracias, licenciada. La verdad, sí, está hablando del shock. Los trabajadores de la salud, supuestamente hemos de proteger a nuestros pacientes, pero es el shock inicial de no saber si podemos proteger nuestra propia integridad al mismo tiempo que tenemos la responsabilidad de nuestro trabajo. Doctor Russell, doctor Sierra o doctor Thompson, ¿algún comentario adicional? Bueno, buenas tardes a todos. Realmente creo que Tatiana ha expresado básicamente la sensación de impotencia, la sensación de inseguridad, de incertidumbre. Yo creo que eso es lo que más nos impactó a todos. Me atrevo a decir pues que a la gran mayoría de las poblaciones en el mundo, de los países en el mundo. Sobre todo, como decía Tatiana, ver la evolución de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, cómo se estaba presentando en países de Europa, ¿verdad? En países de primer mundo, y eso pues nos creaba a nosotros la incertidumbre acá en Latinoamérica. Si eso está pasando allá, que pues hay sistemas de salud y más recursos y demás. ¿Qué puede pasar con nuestros países de América Latina, verdad? Que tratamos pues de hacer todo lo posible por llevar adelante nuestros sistemas de salud, sobre todo los sistemas de salud pública. Y bueno, nosotros en nuestras organizaciones de ayuda a pacientes, a personas, nosotros trabajamos en conjunción con las instituciones públicas, así que para mí resultó muy impactante el saber si los sistemas de salud pública colapsaban, qué iba a pasar pues con nuestro trabajo, con nuestros pacientes, pues aquí específicamente los pacientes fisurados que vemos nosotros en la organización Operation Smile. Nuevamente, doctor Thompson, esa incertidumbre, ¿no? Es un tema común. Doctor Russell, el doctor Thompson le ganó el micrófono. Sí, sí. Bueno, yo creo que concuerdo con los colegas, ¿no? En realidad,
el tener la noticia de lo que venía y el saber que no estábamos preparados para esto, porque creo que de alguna forma todos teníamos la certeza que no estábamos preparados para esto. Creo que ese era el momento más difícil, porque sabíamos que venía algo duro y que íbamos a tener que afrontarlo en malas condiciones, ¿no? Y que todo tratamiento electivo, no solamente de nuestros pacientes, sino de muchas patologías, iban a quedar delegados por esta prioridad, ¿no? Creo que ese es el momento más difícil. Con el tiempo hemos encontrado algunas soluciones, estamos buscando soluciones como estas, y creo que nos están dando de alguna u otra forma algunos resultados que nos dan una luz al final del túnel, pero creo que ese fue el momento más difícil. Sí, no, es nuevamente el compromiso que uno tiene como profesional. Doctor Sierra, y tenemos también a la doctora Paula. ¿Algún comentario? Muchas gracias. Y bueno, sí, coincido completamente con el resto de panelistas. Yo creo que quizás el momento más difícil para nuestra organización aquí en Oaxaca, en México, tuvo que ver con la incertidumbre que tenía que ver con digamos, con la toma de decisiones respecto al reinicio de cirugías. No se tenía muy claro, digamos, cuáles eran las condiciones necesarias o cuáles eran las condiciones indispensables para poder volver a iniciar programas quirúrgicos. No había directrices muy claras. No estamos en un contexto, en el contexto latinoamericano, la aplicación, digamos, o incluso asiático y africano, la aplicación digamos, de directrices que vienen dictadas por la OMS, que vienen dictadas por la OMS con una visión primermundista, con una visión norteamericana, con una visión europeizada. Era muy, muy difícil de aterrizar, digamos, esas directrices en Oaxaca. De la misma manera, digamos, buscando guías de práctica clínica o protocolos, muchas organizaciones académicas de todo el mundo estaban planteando respuestas, Operation Smile, Smile Train, la Asociación Mexicana de Labio y Paladar Hendido, y yo creo que al final el momento más difícil es cuando yo como director médico probablemente tengo que tomar la decisión de reactivar programas quirúrgicos y asumir las responsabilidades pues de la salud de nuestro equipo y de nuestros pacientes, sin muchos elementos, digamos, de claridad y de contundencia académica. Era un asunto digamos, de sopesar todo lo que existe sobre la mesa, pero sin una claridad académica o científica. Yo creo que eso para nosotros ha sido lo más difícil. Sí, es una responsabilidad enorme. Doctora Gómez, no sé, doctora Paula, si está con nosotros. Hola, sí, buenas tardes, buenas noches. La sacamos del quirófano, doctora. Más o menos, pero alcancé, que es lo más importante. Alcancé a llegar, acá estoy con ustedes en este espacio tan importante. Bueno, respecto a lo que están comentando todos, creo que para nosotros en nuestro país, el miedo a lo desconocido y empezar a ver lo que estaba pasando al otro lado del mundo, pues nos llenó a todos de incertidumbre, enfrentarnos a algo que ninguno conocía. Nosotros como anestesiólogos lideramos muchísima parte de las estrategias que se tomaron aquí en nuestro país, en nuestra ciudad y en la reactivación de quirófanos, que yo creo que a nivel Latinoamérica creo que fuimos los primeros en empezar esa reactivación de quirófanos, especialmente en mis especialidades que son oncológica y cirugía cardiovascular. Empezamos a ver cómo el deterioro de esos pacientes nos empezaban a cobrar vidas, no por COVID, sino por las mismas enfermedades per se. Entonces, de una u otra manera, nosotros tuvimos que crear estrategias junto con los grupos quirúrgicos para poder empezar a darle manejo quirúrgico a las enfermedades que nos competía en ese aspecto. Siempre pensando, por supuesto, en la seguridad del paciente, apoyándonos con el grupo de infectología de los hospitales. Y luego de esta primera ola, lo que nos dejó fue eso, o sea, definitivamente hay enfermedades o hay situaciones que no pueden esperar y son estas enfermedades y
relacionado con lo que hablábamos en la última reunión que tuvimos, mirando la salud como un derecho, muchas veces buscando ese mismo derecho, estamos dejando atrás o vulnerando la salud para poblaciones más vulnerables y pacientes más vulnerables, como son los que nos tienen acá en este tipo de reuniones. En nuestro país muchas de las misiones aún siguen paradas porque hay temor, porque aún los protocolos no son muy claros, porque finalmente para tener conocimiento de lo que va a pasar luego de esta pandemia y las consecuencias a largo plazo de los pacientes que fueron positivos, sintomáticos o leves o asintomáticos o con enfermedad grave, creo que nos vamos a demorar un tiempo, porque eso solamente nos lo dirá el tiempo. Hace unos puntos muy importantes y recopilando un poco el sentimiento que he percibido de todos ustedes, indican obviamente la incertidumbre inicial, la protección de los profesionales de la salud, de la protección de los pacientes, la responsabilidad de la decisión de tomar, el reanudar, lo que conlleva el crear vías, protocolos y el impacto paciente. Siguiendo con esto que usted ha mencionado especialmente ahora, doctora Gómez, el tema del impacto a los pacientes de la suspensión total o parcial de los procedimientos quirúrgicos. ¿Cuáles son las cosas más difíciles que ustedes han visto como profesionales de la salud y líderes desde sus rubros a las que han estado expuestos con sus pacientes? Bueno, sin lugar a dudas, al principio, y creo que sigue siendo un temor para todos. Creo que ya todos en nuestras regiones empezamos la vacunación, afortunadamente. Lo recibimos, por supuesto, con una alegría, yo creo que enorme y una mirada de esperanza que nos llena, yo creo que a todos, porque a pesar de que sabemos que la parte de nuestra atención esta pandemia simplemente nos tocó a la parte médica asumirla de una otra manera y mucha de esa otra manera es con vidas, ¿sí? Con vidas nuestras. Pero infortunadamente es lo que nos tocó, o sea, es la guerra a la cual nos tocó enfrentarnos porque pues finalmente somos los más preparados para eso. Pero entonces yo creo que lo que sigue siendo una incertidumbre y lo que nos sigue llenando de miedo es eso, aún encontrar los pacientes positivos, aún no saber cómo van a ser esos desenlaces de esos pacientes en la población pediátrica. Es supremamente bizarro todo el cuadro que tenemos, pero pues... Doctora, no, sí, es definitivamente impresionante. Tatiana, no sé si el panorama en Nicaragua es similar al que la doctora Gómez presenta, específicamente hablando de las necesidades de los pacientes de las que ustedes han estado expuestos. Sí, claro. Mira, realmente para nuestros pacientes ha sido un impacto bastante grande. Como les comentaba, pues el tema de COVID llegó a nosotros en un momento donde estábamos haciendo una jornada. Entonces, es bien complicado muchas veces. Y escuchaba a la doctora hablar del tema del derecho a la salud. Entonces, es tan complicado muchas veces llegar al paciente y decirle, o llegar a esa mamá que tiene un año, meses esperando por una cirugía y decirle, mire, no se va a operar su niño o la organización está deteniendo los programas quirúrgicos por el tema de COVID. Estamos hablando de que cómo llegamos con esa información a una mamá que no le importa el COVID. Muchas veces nuestros pacientes son pacientes de zonas rurales, de zonas en las que ellos no están tan informados sobre lo que es una pandemia, no están tan informados sobre lo que es el COVID, no están informados sobre cuáles son las medidas que se deberían de tomar. Entonces, es una mamá que por meses o por años ha estado enfocada en cómo hago para que mi hijo tenga un mejor estilo de vida, para que mi hijo reciba una cirugía, y quizás ha estado en ese proceso de espera. Entonces, el tema de que quizás su niño no puede comer bien o que su niño ya está grande, va a recibir discriminación. Y ahí es donde creo realmente y valoro que nosotros como organizaciones no solamente nos enfocamos en el tema quirúrgico, nos enfocamos en un tratamiento integral, en un tratamiento
tenemos un equipo multidisciplinario que digo, bueno, quizás el cirujano no lo pueda abordar, pero tengo una psicóloga que puede hablar con esta mamá, que pueda comprender un poquito la situación que estamos viviendo. Siempre va a ser, creo que entre los pacientes, un impacto bastante grande. Siempre vamos a tener el tema de el incremento de nuestras listas quirúrgicas. O sea, si bien es cierto, siempre vamos a tener una lista quirúrgica, una lista en espera de pacientes, pero creo que nosotros como organización, por eso existimos, por ayudarle a la gente, por tratar de traer ese beneficio y ayudar al que más lo necesita, y no solamente ver de, ok, es momento de detenernos, porque... Estamos muy expuestos a la necesidad de la gente. Doctor Russell, Perú ha sido uno de los países que ha estado, en toda América Latina ha estado golpeada, pero Perú ha sido uno de los países que ha recibido muy duro el golpe de COVID. ¿Cómo usted le dice a un paciente que su cirugía es electiva y le explica qué significa eso dentro de la necesidad y el entorno en que ellos buscan su ayuda? Claro, bueno, lo que dice Rubén es cierto. En algún momento la mortalidad por cantidad de habitantes a nivel mundial nos puso en el primer lugar, en algún momento de la pandemia, ¿no? Eso ha sido muy duro. En realidad, la parte más dura, más difícil de toda esta situación la están llevando los familiares. Los niños no son conscientes de lo que está pasando, pero los padres son los que están llevando la parte más dura. Y ellos son los que difícilmente llegan a entender que esto tiene que ser diferido porque no tiene una prioridad, cuando para ellos es totalmente prioritario que sus niños sean atendidos. Entonces, sigue siendo una comunicación muy veraz, muy honesta. Tiene que haber una conexión, una buena relación para que depositen su confianza y puedan entender que las cosas se pueden hacer en el mejor escenario posible, que las cirugías pueden diferirse, que no tienen que ser realizadas de forma inmediata. Eso está funcionando de alguna forma. Creo que la relación con los padres es la clave del éxito, pero la parte más dura está ahí. Quienes están llevando la carga más dura de todo esto son los padres, definitivamente. Ya, muy bien dicho, doctor. Doctor Sierra, Oaxaca, México es un sitio mágico, pero obviamente hay mucha necesidad. ¿Cómo aborda usted el mismo tema que han compartido sus colegas? Pues yo creo que la misma preocupación que plantean, ¿no? Es decir, la preocupación de cómo ofrecer soluciones a personas en donde vemos que hay un cierre de todos los programas de cirugía electiva de todo, digamos, del sector público. Hay un incremento de las necesidades de cirugía humanitaria. Cada vez, pues, sabemos, ¿no?, que por el tema de la bomba del baby boom, de la pandemia, entonces va a haber más necesidades. Y creo completamente con el doctor Russell que la clave es la comunicación con las familias. Y en nuestro caso, yo creo que cuando nos planteábamos una estrategia de atención quirúrgica integral donde abarcáramos también a los pacientes con secuelas, que aquí son muchísimos, no solamente el paciente primario, sino el paciente secundario, y darle una oportunidad a todos los pacientes. Uno de los grandes retos, pues, es cómo encajar, ¿no?, esos dos universos de pacientes cuando existe una limitación, ¿no?, para, digamos, logística para poder ejecutar el programa. Entonces, es un incremento mayor de la necesidad. Muchas gracias, doctor Sierra. Y doctor Thompson, Panamá es un país que usted ve los indicadores económicos y parece estar bastante bien, y al mismo tiempo, cuando la pandemia inició, se notaron unas brechas importantes y obviamente la necesidad también de, como proveedor de la salud, de estar enfrente de los pacientes. ¿Qué experiencia comparte de Panamá? Bueno, sí, aquí Panamá, definitivamente que nosotros hemos tenido esa bendición, y yo diría que a la vez maldición, porque tú, Rubén, que conoces Panamá tanto como yo, porque también eres panameño, conoces que la realidad de Panamá, pues, no es una realidad homogénea. Nosotros aquí en Panamá tenemos, existe un Panamá que es un Panamá muy próspero, un Panamá muy ejemplo, pues, para la región, pero también tenemos poblaciones marginadas, poblaciones que
pues están necesitadas de ayuda y demás, ¿no? Definitivamente que acá nosotros, todo esto coincidió también con un cambio de gobierno. Toda esta situación fue muy coyuntural. El gobierno que está ahorita mismo en el poder, pues había recién, unos meses antes, había tomado pues las riendas del país, y realmente pues esto creó un ambiente de mucha confusión al principio, y bueno, se dieron algunas situaciones a lo interno aquí que llevaron pues a que el manejo de la emergencia sanitaria aquí en Panamá fuera un manejo quizá un poquito atropellado. Creo que hemos tenido un avance positivo pese a todos estos inconvenientes que se han dado. Y bueno, aún así, pues nosotros hemos tratado como organización de llevarle esa respuesta, como ustedes mencionan, esa respuesta que no solamente es una cirugía. Yo siempre he sido de la idea que el tratamiento de los pacientes, en el caso de los pacientes fisurados, es un tratamiento que es prolongado, un tratamiento que no depende de solamente una cirugía o dos. Y el tratamiento quirúrgico es solamente un porcentaje pequeño de lo que es el manejo integral de estos pacientes. Entonces, pero doctora, también al mismo tiempo que ustedes llevan a cabo todas esas intervenciones, yo creo que se da uno cuenta de las inequidades, que son una realidad. Correcto. Definitivamente nosotros en nuestro entorno. Estamos permanentemente en contacto con esta realidad. Sin embargo, pues hemos iniciado actividades ya desde hace algún tiempo, actividades quirúrgicas. Recientemente, pues, tuvimos una actividad quirúrgica, pero siempre con esa visión, como decía el doctor Russell hace un momento, nosotros en medicina tenemos que saber priorizar las cosas, ¿no? Entonces, no nos podemos desligar del hecho que todos los países estamos en emergencia sanitaria, en una emergencia, unos más, otros menos. Sin embargo, pues la gran cantidad de recursos que nosotros tenemos en nuestros, o los recursos limitados que nosotros contamos en nuestros sistemas de salud, están prácticamente abocados a la atención de pacientes con las patologías secundarias o producidas a raíz de la COVID. Muchas gracias, doctor. Sí, no, me parece, quisiera darle la bienvenida a la doctora Lourdes Santizo. Doctora, sabemos que la sacamos de urgencias, pero estamos muy agradados que esté con nosotros. Hemos estado platicando un poco de las experiencias como profesionales y también las experiencias de nuestros pacientes. Quizás, si no le importa, me gustaría iniciar con usted a hablar acerca de las consideraciones que ha tenido como líder de su programa, que tener en cuenta para poder empezar para poder pensar en reanudar la atención quirúrgica a sus pacientes. No sé si me escucha. ¿A mí? Sí, doctora. Ajá. Ay, disculpe, es que perdí el audio un minuto. Sí, bueno, solo para contarles que no, la verdad que nosotros como vemos quemaduras pediátricas, nosotros no pudimos parar. Nosotros tuvimos pacientes todo el año pasado y tuvimos que seguir operando. Sí me bajó un 30% el número de ingresos, pero sí tuvimos pacientes durante toda la pandemia, entonces no dejamos de operar, por lo menos casos agudos, que son la mayoría de los quemados y los traumas. Entonces, pues tuvimos más o menos 14 pacientes COVID positivos. De esos 6 necesitaban tratamiento quirúrgico, entonces tuvimos que usar trajes de protección especial, pero sí los teníamos a disposición, aunque inicialmente fueron donaciones de rotarios. Y actualmente llevamos un mes de estar iniciando con cirugía electiva, pero solo de casos especiales. Tenemos una consulta externa que está un poco fuera del hospital, entonces eso nos permite tener un control mejor y con las citas son programadas. Así que sí estamos trabajando ya casos de cirugía electiva,
Todos tienen que hisoparse previamente, igual que los agudos, así que, y seguimos trabajando con algunos pacientes COVID positivos que aparecen. Son pacientes pediátricos y tenemos menos que adultos, pero siempre tenemos. Muchas gracias, doctora. Y bueno, obviamente estamos hablando de muchos casos que se han cancelado, algunos que no se han podido hacer, pero las emergencias están a la orden del día y no tiene que andarles. Las emergencias siempre, porque somos un centro de referencia nacional, entonces siempre nos mandaron la mayoría de los casos. Muchos se manejaron en forma ambulatoria, tratamos de casos menores del 8%, manejarlos en forma ambulatoria, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas y su nivel educativo y les damos material para que pudieran curar en casa. También instalamos un sistema de llamadas, compramos 2 teléfonos celulares para dirigir llamadas a nuestro personal de rehabilitación directamente para que las personas llegaban a su rehabilitación ya no pudieron llegar, entonces ellas se encargaron de enviarles audios y videos de cómo rehabilitarse. Y en la emergencia, pues los casos que se podían manejar en forma ambulatoria los curábamos, les enseñábamos a los padres cómo hacerlo y les dábamos material para hacerlo y un teléfono para que se comunicaran si tenían alguna duda de cómo hacerlo. Claro que los casos leves, todo lo que era grave se ingresaba. Bien, doctora, y se sigue ingresando, ¿verdad? Claro, uno no puede parar. Quizás me tocaría preguntarle a nuestros colegas anestesiólogos también las consideraciones que ellos deben tener en cuenta o que vinieron a la mente en esos escenarios donde tuvieron que continuar con casos o volver a tomar casos calificamos como electivos y iniciar. No sé, doctora Gómez. Pues Rubén, yo difiero un poco, como siempre, con algunas cosas, porque yo sí pienso, o sea, al principio todos estábamos llenos de pánico, pero yo creo que a medida que la ciencia avanza, tú vas conociendo tu enemigo, vas sabiendo cómo protegerte, cómo hacer las cosas, uno también aprende a manejar las cosas y definitivamente creo que todas nuestras enfermedades, en especial a lo que se dedica Smile Training, a lo que se dedica Operación Sonrisa y esto, tiene también un momento que es la oportunidad del paciente, y parte de la calidad en salud y de la atención en salud es uno garantizarle a ese paciente que va a ser atendido con oportunidad, ¿sí? Porque por supuesto el tratamiento de algunas fases del labio y del paladar hendido tiene que ser oportuno, tiene que tener unos tiempos, que de pronto dejarlos atrás implica para ese niño más secuelas en un futuro a largo plazo. Entonces, nosotros sí desde muy temprano, esa parte de diferir, o sea, una vez conocimos el uso de los elementos de protección personal, una vez empezamos nuestro entrenamiento como grupo, inclusive con nuestros cirujanos de toda clase, de adultos, pediátricos y de cirugía oncológica compleja o no tan compleja muchas veces, pues decidimos, hay cosas que no se pueden diferir, hay cosas que tienen que ser tratadas con oportunidad porque es una de las características de los sistemas de salud, de la universalidad de la salud. Entonces uno creo que no se puede olvidar de eso. Finalmente somos nosotros los llamados a atender este tipo de casos. Por supuesto, el recurso natural, el recurso humano que somos nosotros es lo más importante y hay que aprender a cuidarnos, ¿sí? Y creo que al principio muchos de nosotros en todas nuestras regiones veíamos al otro lado cómo empezaban los videos que se reproducieron muchísimas veces con el uso adecuado y el retiro de los elementos de protección personal, que era la garantía que nosotros teníamos. ¿Para qué? Para no sacrificar nuestros pacientes en un momento como esto. Luego empezaron las PCRs, luego empezaron todas las encuestas que aplicábamos antes, durante y después para el manejo de nuestros pacientes quirúrgicos. Entonces yo creo que así la ciencia va avanzando día a día y una muestra espectacular es la vacuna, ¿sí? Que viva la ciencia, por supuesto. Entonces creo que parte de nuestra responsabilidad es eso, irnos adecuando a lo que estamos viviendo, porque definitivamente esto no se va a ir, esto nos va a acompañar, esto va a ser cambiante. Doctora, usted habla de un tema muy importante que es cuando uno habla de cirugía electiva, ¿electiva para quién?
cuál es la definición de electiva, porque para esos pacientes, como lo mencionaron antes, son cirugías críticas, importantes, esenciales. Quizás puedo saltar un poquito, si no me importa, doctor Thompson, a especialidad y a pedirle a nuestros cirujanos, al doctor Sierra, ya habiendo escuchado a la doctora Santizo, al doctor Sierra y al doctor Rosol, acerca de las consideraciones que ellos tuvieron que tener muy en cuenta al iniciar su trabajo con pacientes. Gracias. Sí, pues es eso, ¿no? O sea, en cirugía electiva hay cirugía que es esencial y una de esas cirugías esenciales son aquellas que pues salvan, o sea, no son urgentes, pues salvan vidas o alivianan o previenen discapacidad. En este caso, la cirugía reconstructiva facial es una de ellas para labio y paladar hendido. Nosotros varias cosas tuvimos que hacer. Una primera cosa fue adecuar los espacios clínicos. Por suerte nosotros tenemos un hospital propio, es un hospital quirúrgico móvil, es una infraestructura única, digamos, separada de los hospitales públicos de alta especialidad. Eso, digamos, fue un elemento que nos permitió volver rápidamente a hacer cirugía electiva. No podíamos, digamos, utilizar los espacios con la, digamos, con el volumen y con la productividad que lo veníamos haciendo. Por supuesto, hay que adaptar los espacios, hay que adaptar los procesos y eso redujo nuestra actividad al 50% porque no podíamos utilizar las 2 mesas de quirófano que tenemos en sala en forma simultánea. Tuvimos que adaptar los espacios del propio hospital y generar oficinas a cielo abierto, digamos, para poder generar espacios de seguridad donde no haya tanta gente en un mismo espacio. Lo mismo tuvimos que hacer en la unidad preoperatoria, en el posoperatorio, generar espacios de sana distancia. Tuvimos que acudir al sector privado, a Laboratorios Galindo, una empresa que tiene un laboratorio privado aquí en Oaxaca que muy generosamente nos ha donado pues todo el paquete, digamos, de detección PCR de COVID con un tiempo de retorno adecuado, que ese es un reto, menos de 48 menos horas para poder establecer un proceso asistencial. Tuvimos que generar un albergue propio, tuvimos que alquilar una casa con diferentes habitaciones y baños propios que solía ser una residencia universitaria, que como las universidades cerraron, pues conseguimos ese, digamos, unidad de apartaestudios y adaptarlos para poder recibir pacientes de zonas distantes y establecer un proceso, digamos, de aislamiento, entre comillas, durante el proceso asistencial. Activamos, por supuesto, también telemedicina. Tenemos un programa de consulta remota inicial. Minimizamos, digamos, los desplazamientos y los contactos de los pacientes. Tuvimos que generar, digamos, un programa también de consultas clínicas en comunidad, en donde utilizamos espacios a cielo abierto muy grandes para poder hacer valoraciones clínicas y minimizar digamos, los desplazamientos de las familias hacia Oaxaca. Ha sido disponibilidad de elementos de protección individual, pues garantizar el suministro. Es muchísimo, doctor Sierra. Lo que usted está hablando es toda una secuencia de preparativos y acontecimientos para poder llevar a cabo esta labor. Doctor Rosol, ¿es similar su caso? Bueno, yo difiero un poquito de los puntos de vista, al menos de Paula y del doctor Sierra, en el sentido de que no podemos minimizar la situación, ¿no? Los primeros reportes que se hicieron acerca de las cirugías en la región, los otorrinos, los oftalmólogos, que trabajaban en vía aérea, trabajaban en la parte anatómica que expone más al contagio, involucraban morbimortalidad no solamente de los pacientes, sino también del equipo profesional de la salud. Estos estudios publicados recién en los primeros meses de la pandemia se hicieron en grupos etarios diferentes. Sin embargo, nosotros tenemos reportes en el país de morbimortalidad asociada a infección por COVID posoperatoria. Entonces no podemos, yo pienso que no podemos minimizar ni cambiar la categorización de cirugía electiva, denominándola como cirugía urgente o necesaria o de alguna otra manera. Yo creo que necesitamos recetas para poder nosotros aplicar una forma de poder enfrentar el problema. Lamentablemente no existe una receta única. ¿Por qué? Porque cada país está viviendo una realidad diferente. No sé si ustedes están viendo por las noticias, en Perú no tenemos oxígeno. Tenemos un serio problema de oxígeno, no tenemos plantas de oxígeno. Entonces,
Si nosotros queremos desarrollar un protocolo o una forma de atención, vamos a necesitar adecuarlo a la realidad de cada país y quizás incluso de cada región o ciudad. Sí, bueno, es la verdad. Nosotros hemos podido atender más de 100 pacientes en 2 meses de manera exitosa. Tuvimos solo un contagio postoperatorio de evolución favorable. El protocolo ha sido enviado a publicación y ha sido aceptado. Muy pronto lo tenemos a la mano. Y creo que necesitamos compartir las experiencias, pero formalizarlas de manera objetiva, para que podamos compararlas. Pero debemos entender que necesitamos recetas individuales, porque la situación y la realidad de cada uno de nuestros países puede variar. ¿Cuándo empezar a operar? Cuando los indicadores sean bajos. No creo que debamos nosotros empezar a operar con indicadores de contagio altos. Entonces, son muchos criterios. Evidentemente estoy tratando de ser concreto en mi respuesta, porque entiendo que hay mucho por discutir, pero creo que es difícil poder simplificar las cosas. Esto no pasa por logística. Creo que hay que planificarlo muy individualmente, ¿no? Y es muy interesante, por eso estamos aquí. Hablamos acerca de la necesidad del paciente y nuestro deseo de resolverlo. Hablamos de todo lo que se tiene que hacer para lograr inclusive algunas cirugías, y hablamos acerca de la realidad de tener que tener en cuenta cosas muy objetivas para mantener un margen de seguridad apropiado y tomar decisiones correctas. Licenciada Morales, muchas veces nosotros cuando hablamos de guías y protocolos y parámetros nos enfocamos mucho en la parte clínica, en la parte perioperatoria. El doctor Sierra nos empezó a hablar acerca de algunas otras estrategias. El manejo de los pacientes, de la información, de la educación, de las estrategias, como usted que se mueve en ese entorno, ¿qué estrategia han utilizado para mantener a los pacientes vinculados, informados y educados acerca de las oportunidades y opciones? Bueno, creo que, de hecho, concuerdo con ambos. Llega su momento en el que debemos de decir, bueno, empecemos nuevamente, tenemos equipos de protección, sabemos utilizarlos, y pensar también y Operación Sonrisa por lo general mantiene protocolos estándares. Sin embargo, durante esta pandemia creo que todas las fundaciones tuvimos que hacer un alto y valorar nuestra situación de manera individual. Entonces, esto nos ha llevado a desarrollar una serie de protocolos para poder reanudar nuestros programas, ya sea un programa quirúrgico, ya sea el programa de atención integral en los centros que tengamos, o innovar, porque nosotros en este momento de la pandemia iniciamos a innovar con el tema de la telemedicina que nosotros le llamamos clínica online. Pero no solamente es enfocarnos en la parte médica, en decir cómo vamos a hacer diferentes protocolos para enseñarle a nuestros profesionales o recalcarle de alguna manera las medidas de seguridad, sino cómo llegamos al paciente, cómo le explicamos esto al paciente. Entonces, no solamente se puede hacer, bueno, se utiliza, claro está la telemedicina, una llamada, una videollamada que se puede hacer con el paciente, que se les puede explicar qué pasa con aquel paciente que no tiene el acceso a internet y que viene al centro y es la oportunidad de poderlo educar. Entonces, desarrollar protocolos de manera que sean lo más comprensibles para el paciente, que no solamente mire la señalización en el centro donde se está atendiendo, que no solamente mire las cosas que se están implementando, las medidas que se están implementando en el centro, sino de qué manera podés desarrollar diferentes material didáctico para este paciente. Un paciente y pensar en las diferentes categorías de pacientes, porque hay pacientes o hay papás que son profesionales y que con un brochure que le entreguemos toda la información y un poco de explicación basta. Pero hay papás que no saben leer y escribir y hay que sentarse con ellos, tomarse el tiempo, poderle explicar al papá y decirle esto es una enfermedad. Nosotros en algunos momentos nos encontramos en situaciones en las que se llamaba al paciente para hacer y se llama actualmente al paciente para un cuestionario previo a su cita en el centro, el cuestionario COVID, y hemos encontrado casos en los que los pacientes están con síntomas de COVID y no saben ni siquiera qué es COVID.
Entonces, es bien interesante porque al final somos nosotros como organización que estamos enfocados al labio y paladar, pudiendo explicar qué es el tema de COVID para nuestros mismos pacientes. El tema de desarrollar estándares que puedan, o protocolos que podamos implementar en nuestros centros de atención. Y concuerdo con el doctor Rossi que dice, tenemos que valorar nuestra situación personal, nuestro país, nuestra fundación, hasta dónde podemos implementar ciertos protocolos y hasta dónde realmente no se puede. Nicaragua, de hecho, es un país en el que no todas las personas tienen acceso a un PCR. Somos un país en el que ni siquiera, no puedo ir a un laboratorio privado a decir, quiero hacerme el test de COVID. O sea, eso no es una posibilidad en Nicaragua. Entonces, sin embargo, somos la única organización que tiene acceso a pruebas de COVID. Entonces, para poder reanudar nuestra atención, recurrimos a diferentes estrategias, incluso a negociaciones con el Ministerio de Salud para obtener pruebas de COVID para nuestros pacientes, para sus familiares, para el equipo médico. Entonces, yo creo, doctora licenciada, que está también hablando acerca de la oportunidad que tenemos como trabajadores de la salud de abogar por los derechos de nuestros pacientes para que los sistemas de salud ofrezcan alguna respuesta. Doctor Thompson, si no le importa, yo entiendo, sé que usted ha sido parte del grupo de trabajo junto con el doctor Goldwasser que estaba en la audiencia, que creó las guías para Operación Sonrisa, que subsecuentemente fueron utilizadas de forma específica dependiendo del entorno de los países. ¿Cuáles son las cosas críticas que ustedes tuvieron que revisar al tratar de ofrecer opciones a países de cómo dentro de todo el conocimiento o la información podrían utilizar las herramientas o la información disponible para salir adelante? Sí, definitivamente fue un trabajo bastante arduo, un trabajo que englobaba tratar pues de resumir o tratar de compilar todas estas realidades que el doctor Percy menciona y que todos ustedes pues son muy conscientes. Realmente nosotros tuvimos que echar mano pues de la evidencia científica, primordialmente tratar de basar nuestras decisiones en el conocimiento, la disponibilidad de evidencia científica, y estas han sido unas guías que, como lo decimos en el grupo, son guías que están vivas porque deben ir evolucionando dependiendo de la evidencia científica que vaya arrojando la investigación. Nosotros empezamos a trabajar y nos tratamos de centrar, uno, en la parte de protección, ¿verdad? La protección personal, no solamente al personal médico, sino a todas las personas que trabajaban con nosotros, entendiendo pues que si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros pacientes? Esa fue una de las premisas que utilizamos a la hora de confeccionar las guías. Lo otro fue tratar de encontrar cuál era el mejor tipo de pruebas o la evidencia que mostrara las pruebas para la trazabilidad, para la detección temprana de la enfermedad producida por el coronavirus. Bueno, prácticamente eso ha sido la columna vertebral de nuestras guías, las cuales se mantienen permanentemente en revisión y modificación en los casos pues, en que sea necesario. Ahorita mismo estamos trabajando en toma de decisiones acerca de el tema del apoyo internacional que nosotros de manera tradicional le brindábamos a los países donde teníamos presencia, y se está trabajando en eso precisamente porque entendemos que nosotros tenemos que movernos hacia adelante en la lucha o como le decía la doctora Paula, tenemos que aprender a vivir con esta nueva enfermedad que ha llegado al mundo. Sin embargo, tenemos que basar nuestras decisiones, como lo dice el doctor Percy,
en lo que nosotros tenemos en nuestro patio, en la evidencia científica que existe, y entendiendo también que nosotros no somos los únicos en derecho a recibir tratamiento oportuno. Hay muchas, y yo quiero abogar por mis pacientes, pero tenemos que entender que los sistemas de salud en todos nuestros países están seriamente afectados y están tratando de dar lo mejor para resolver los problemas de la población, y tenemos nosotros que enmarcarnos en esa realidad, ¿no? Bien, doctor. En el chat ahorita la doctora Santizo, que el personal de atención médica ha disminuido porque han habido pérdidas producidas por la COVID. Los cupos quirúrgicos se han visto limitados. Entonces, todas estas son cosas que quizás nosotros quisiéramos poder hacer más, quisiéramos poder dar mayor respuesta, pero tenemos que adaptar nuestra respuesta utilizando la priorización, entendiendo pues que los pacientes primero son los pacientes que requieren el tratamiento más oportuno, y los otros pacientes debemos brindarle ese apoyo integral del que estamos hablando. Doctor Thompson, usted está hablando de las variables, múltiples variables en la toma constante de decisiones. Y al mismo tiempo, muchos de nuestros estimados panelistas están en ese constante vaivén, y tenemos a la doctora Santizo, que ha tenido que continuar operando con todo y todo. Doctora Santizo, a medida que ha pasado el tiempo, ¿cuáles son las modificaciones que usted ha tenido que adoptar dentro de su entorno, que podrían ser tema para compartir con otros, que se ven en una situación similar donde tienen que seguir operando a pesar de todas las dificultades? Y, doctora, su micrófono está inactivo. Una de las cosas es que, digamos, por ejemplo, mi hospital es un hospital público, que también eso es una de las cosas que puede cambiar. Es un hospital público y es el hospital más grande del país, y es el que más pacientes COVID recibió, incluso en los peores meses. Lo que dice el doctor Thompson es muy importante, porque esto ha cambiado. Digamos, nuestros peores meses fueron los meses de julio, agosto, y en esos momentos, pues prácticamente el hospital estaba desbordado con pacientes COVID, y eso fue bajando y aumentó ligeramente a fin de año, pero no como antes. Entonces es algo que está constantemente en un cambio y tenemos que irnos adaptando a ese cambio. Sin embargo, la población en general, como nuestro hospital es público y necesitábamos dar atención a todos los demás pacientes que no eran COVID también, entonces empezó poco a poco a ganar espacio el paciente que no era COVID, y entonces ahora actualmente pues compartimos el hospital para un espacio para paciente COVID y otro espacio para no COVID, y aumentamos un poco una sala quirúrgica. Se aumentó una sala, antes solo teníamos 2, ahora tenemos 3, y se deja una aparte para COVID. Entonces es un cambio constante y depende de cómo está la situación del COVID en nuestro país. No sé si lo van a tomar más adelante el tema de la vacunación. Por ejemplo, ahorita en mi hospital es la novedad, ¿va? Ya empezaron a vacunar y todo el mundo anda corriendo con eso, ¿verdad? Doctora, muy buen tema. En efecto, que queremos tomar en los siguientes 10 minutos. Me gustaría abordar, porque me gustaría dar 20 minutos más para nuestra audiencia que tengan sus propias preguntas. Pero hay 2 temas que me gustaría abordar con ustedes. Uno es, usted y la doctora Gómez hablan de la vacuna. Sé que todos tienen una opinión acerca de la vacuna y el acceso a la misma. Y el otro es, me gustaría que abordaran cómo han utilizado, ya la licenciada mencionó algo acerca de la utilización de recursos de tecnología para ofrecer alguna salida a las necesidades del paciente. Quizás empezamos con la vacuna, doctora Santizo, doctora Gómez, ya que ustedes la sugirieron. Bueno,
En mi país, desafortunadamente, fue el país más tardado en recibir la vacuna en Centroamérica. Tuvimos una donación de Israel, sin embargo el país lo tuvo que parar, pero con esa primera donación de Israel se vacunaron los médicos y enfermeras y personal paramédico que trata a pacientes COVID en primera línea. Y el día de mañana ya empezamos a recibir las vacunas del sistema COVAX, que es la de AstraZeneca Oxford, y esas son 200,000 dosis que va a alcanzar para los hospitales públicos prácticamente del país que reciben COVID, pacientes COVID. Sin embargo, estamos un poco retrasados como país en la adquisición y compra con las farmacéuticas. Me imagino que la demanda debe ser tan grande que debe haber problemas no solo en mi país, pero pues a nivel de salud pública ya se está iniciando este proceso. Gracias, doctora. Y, doctora Gómez, y realmente a todos nuestros conferencistas, la vacuna ofrece una vía, un alivio. Sin embargo, cuando nosotros vemos las proyecciones acerca del acceso equitativo y bastante amplio a las vacunas, hay algunos de nuestros países en América Latina que están pensando, estamos hablando de 2022, 2023, hasta que toda la población tenga acceso. ¿Cómo ustedes ven el panorama dentro de su entorno? ¿Me permite, Rubén? Lo hablábamos en nuestra última conferencia. Yo en una de mis slides lo mencionaba. O sea, así como se comporta, ¿cómo se dice esto? La inequidad en salud, la vulneración en salud de algunas regiones dentro de las cuales nosotros estamos ahí de primeros. Creo que la vacunación ofrece un panorama muy similar, donde la corrupción y muchas cosas ya ha sido noticia en mi país, en Perú, en Brasil, ¿sí? Pero pues es una cosa como de nuestra cultura que, o sea, no sé hasta cuándo, pero es muy cultural y muy de latinoamericano. Yo aún no entiendo la razón. Nosotros también empezamos nuestra vacunación hace 3 semanas exactamente. Inicialmente se empezó por las personas de primera línea. Ahorita están terminando aún con las personas de primera línea y los mayores de 80 años, luego siguen dentro de la fase 1 la etapa 2, que es con las personas que tienen comorbilidades y son como de 60, 70 años más o menos. Pero por supuesto, esto tardará un tiempo considerable en lograr la vacunación de la población total, o por lo menos lograr una inmunidad de rebaño, que es lo que se busca, y más cuando miramos alrededor en nuestras regiones que geográficamente son tan difíciles, donde muchas veces ni nuestros propios gobiernos hacen presencia. Es un reto en nuestra región, y si no logramos eso, vencer la pandemia va a ser imposible, no porque Estados Unidos y porque Europa tengan la gran mayoría de su población ya vacunada, significa que vencimos la pandemia, no porque falte el resto del mundo. Claro, y claro, muchísimo resto del mundo somos este tipo de países, porque esto no es solamente Sudamérica ni Centroamérica, está Asia, está África, creo que somos la gran mayoría. Y el doctor al resto del mundo no significa áreas urbanas de América Latina solamente. Doctor Russell, usted tenía... Sí, bueno, yo creo que en relación a tu pregunta, creo que las primeras evidencias que estamos recibiendo en la información científica es que está dando una buena perspectiva, ¿no?, de las vacunas, la eficacia de las mismas. Y eso creo que por su propio peso va a ir cayendo. El desequilibrio que existe en el mundo, en su distribución, es algo que todos deberíamos esperar porque el mundo funciona de esa manera. Y los países más poderosos han tenido la iniciativa, ¿no? Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad, Rubén, y quiero que me des estos minutos, para que no perdamos el foco de lo importante. Esto no es solamente el hecho de pensar que nosotros podemos resolver el problema en las condiciones que tenemos y que la vacuna nos va a solucionar el problema y que luego las cosas seguirán como antes. En realidad, esta es una excelente oportunidad para entender las grandes limitaciones que tenemos en nuestros sistemas de salud y poder reorganizarlos, poder hacer una nueva infraestructura organizativa del sistema de salud en nuestros países, porque no funcionan bien. Debemos entender que nosotros no podemos tener 50, 70 años y seguimos haciendo campañas quirúrgicas. Esa no es la forma correcta de atender a los pacientes.
Nosotros tenemos que entender que esta es una gran oportunidad para sentarnos y discutir y organizar la forma en que debemos atenderlos. Y no solamente esta patología, debe ocurrir en cada uno de los ambientes profesionales relacionados a la atención médica de nuestras poblaciones, ¿no? Yo creo que este es un buen momento para reflexionar en eso, ¿no? Yo creo que la atención no se puede dar de manera conjunta de pacientes COVID y no COVID en un mismo lugar. Hay que ver si es un ámbito público, si es un ámbito privado, y en base a eso poder organizar actividades que sean más seguras. El COVID no nos va a dejar. Bien han dicho muchos de los ponentes que vamos a convivir con este problema. Y vamos a necesitar estar fuertes para lo que viene. No sabemos qué viene, no sabemos si una nueva mutación va a generar un escenario peor que el que tenemos. Es posible. Sí, entonces tenemos que estar preparados. Yo quería hacer como una prolongación a su comentario, doctor, porque sí, creo que estamos pensando de manera muy similar. Y no quiero sonar como el ave de mal agüero, pero yo creo que ahorita nosotros tenemos, si bien es cierto, tenemos una esperanza en este tema de la vacunación. Tenemos que ver ese proceso de vacunación si se da de una manera que sea efectiva y eficaz para que nosotros podamos de alguna forma cortar el círculo vicioso. Me hago una proyección de aquí a un año. Si todos no estamos vacunados todavía, hablando del mundo, si nosotros vamos a hacer como el perro que se muerde la cola, ¿no? O sea, vamos a agarrar y nos vamos a entrar en un espiral en donde vamos quizá, si se da una situación como lo que usted menciona de la mutación, lo cual es una probabilidad alta por las características de este virus, se va a pegar esta inmunización con la del otro año. Entonces, yo creo que eso nos debe a nosotros hacer pensar, como usted dice, ¿verdad? Todo está muy relacionado a que nosotros tenemos que revisar nuestros modelos de atención a nivel mundial, no solamente en la patología de pacientes fisurados, sino en todas las patologías. Y las naciones tienen que entender que la salud no es un negocio, la salud es un derecho y la salud es una obligación que tienen los gobiernos de proporcionarle a su pueblo. Entonces, esto no quiere decir que yo esté en contra de las iniciativas privadas, por favor no me malentiendan, pero yo creo que cada cosa tiene su lugar, ¿no? Entonces, yo creo que la persona de a pie, el ser humano, el ciudadano del mundo de a pie tiene derecho a la salud, tanto como aquel que viaja en un jet privado, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto debe darnos un golpe de conciencia a todos, en pensar que nosotros tenemos que revisar nuestro sistema de salud, sobre todo los sistemas de salud pública, que son los que llevan el mayor peso en la atención de pacientes en todos los países. Todos los países, eso no hay excepción. Es un tema interesante. Lo que hemos visto es que muchas organizaciones o muchos grupos han estado invirtiendo más en el énfasis del tema del apoyo local, de iniciativas locales, de creación de capacidad, mayor capacidad, etc. El tema de los distintos modelos, sea el que sea, tiene que terminar en ofrecer mayor acceso a personas que no tienen acceso el día de hoy, ya sea en áreas rurales o incluso en áreas urbanas que hoy en día tampoco tienen acceso. Me gustaría continuar y a lo mejor pedirle al resto de nuestros conferencistas que quizás aborden un poco el tema de cómo la tecnología ha facilitado un poco la apertura de actividades, ofreciendo cierta solución y el papel que ustedes ven hacia adelante en la utilización de la tecnología en nuestra región para resolver temas de pacientes. No sé si el doctor Sierra o la licenciada Morales, la doctora Gómez. Gracias, Rubén. Pues yo sí pienso que la fórmula digamos, para qué es lo que nosotros hacemos, pues ofrecer cirugía humanitaria en distintas áreas para garantizar eso, el acceso, la oportunidad y demás.
hay que buscar las fórmulas de acuerdo a tu propio territorio. En 125 millones de habitantes en México, la posibilidad de tener acceso a una gran población de las vacunas es imposible. Creo que sabemos más o menos cómo se comporta el virus hoy. Tenemos más información y la tecnología sin duda nos está ayudando. Es decir, la accesibilidad al paciente a través del teléfono móvil, yo creo que es una cosa que yo no me esperaba que pudiésemos llegar tan lejos con algo tan sencillo como el WhatsApp. El WhatsApp para nosotros en nuestros programas de atención integral aquí en MSI ha sido fundamental. O sea, para poder llegar a los pacientes, para poder informar a los pacientes, para educar a los pacientes ha sido fundamental. Y lo otro que yo creo que ha sido indispensable es la creación de alianzas. La creación de alianzas para sumar esfuerzos. En este momento tenemos una alianza muy poderosa con SmileTrain y todo el apoyo que SmileTrain nos está ofreciendo en términos de tecnología, educación y adaptabilidad de programas es enorme. Entonces yo creo que tecnología y, por supuesto, teléfono móvil 100% y creación de alianzas estratégicas. Yo creo que es la manera como podemos enfrentarnos a esta crisis que no va a durar poco. Sí, muchas gracias, Nicolás. Licenciada Morales, doctora Gómez. Pues mira, nosotros realmente creo que en algún momento hablaba con el doctor Thompson, el tema de la pandemia realmente fue una campana de recordarnos realmente qué estamos haciendo para la seguridad, para la protección del mismo equipo médico y de los pacientes. Creo que esto nos vino a encauzar y de alguna manera a decirnos necesitamos realmente tomar las medidas de seguridad necesarias, no solo por el COVID. Hay muchas enfermedades más allá que necesitan de nuestra atención y necesitan realmente que implementemos diferentes protocolos. Entonces, pensando en esto, nosotros dijimos, inició el COVID, hoy es COVID, mañana puede ser cualquier otra cosa, ¿cómo vamos a hacer para llegar a estos pacientes? Hoy en día la mayoría de las personas tienen acceso a un WhatsApp, a un teléfono inteligente, por más pobre que sea el país, por decirlo así. Y estamos claros que como organizaciones no vamos a llegar al 100% de todos los pacientes. Entonces, nosotros sí empezamos con lo que era la clínica en línea. Quisimos hacerlo primero como un piloto con nuestra terapeuta de lenguaje y con nuestra psicóloga. Posteriormente miramos que fue funcionando y empezamos a plantear este tipo de alternativa al resto del personal médico. Como siempre, algunas personas siempre dicen, es complicado porque yo necesito ver al paciente. Muchas veces un pediatra te dice, yo necesito tocar al paciente, yo necesito examinar al paciente, no solamente puede ser de esta vía, pero sí hemos encontrado de que ha sido una alternativa, una solución. Hoy por hoy la clínica en línea quedó establecida, se brinda incluso atención en odontopediatría, que dirán, ¿cómo hace el odontopediatra realmente para tratar un paciente si no estás revisando la pieza dental? Sin embargo, ahora estamos trabajando en un estudio de la implementación de la tecnología o de la telemedicina en pacientes que no pueden venir al centro o tienen un acceso remoto a la atención en persona. Muchas gracias, licenciada. Se nos está yendo el tiempo, es impresionante porque podríamos pasar un buen par de horas discutiendo este tema. Me gustaría quizás pedirle a la doctora Santizo y a la doctora Gómez que comenten acerca de las opciones de utilización de tecnología para mejorar la atención. Me gustaría luego de eso abrir el foro para que miembros de la audiencia hagan sus preguntas a nuestros panelistas. Pues Rubén, acá en nuestro país la tecnología yo creo que nada, en este momento fue como un as bajo la manga que creo que todos hemos utilizado y que definitivamente se va a quedar porque pues eso finalmente cuando uno lo mira lo que hace es acerca a los pacientes, acerca la atención, de pronto no vulnera tanto. Por supuesto creo que también hay que mirarlo con pinzas
Habrá partes de la medicina donde se puede aplicar, pero como nos decía la expositora anterior, el pediatra sin ver el niño o el anestesiólogo sin ver el paciente, no sé, o sea, a mí esa parte y la responsabilidad médico-legal que hay detrás de eso me preocupa un poco, ¿sí? Hay otras áreas donde de verdad que se podrá utilizar de pronto una consulta para una revisión de exámenes, de pronto una consulta para una lectura de exámenes y una guía o algo que quedó pendiente de una consulta presencial o de pronto, no sé, especialidades como psiquiatría o algunas otras. Pero, o sea, creo que Vino se va a quedar si nos acerca a nuestros pacientes, si humaniza, si vulnera menos, pero creo que también hay algunas áreas donde personalmente yo pienso que no que aplicaría y me preocupa la responsabilidad médico-legal de la telemedicina y la regulación de esa parte. Muy buen punto, doctora Gómez. Doctora Santizo. Yo solo quería comentar que, bueno, a nosotros nos sirvió, como dice la doctora, llegó para quedarse. Ya utilizamos el Zoom y algunas reuniones se hacían por ese medio, sin embargo, ahora es más frecuente, donde yo he visto un gran incremento y un gran apoyo es en los sistemas de posgrado, educación para residentes y de pregrado, estudiantes de medicina. Los estudiantes de medicina se desaparecieron de nuestro hospital por un año prácticamente y recibieron todas sus clases vía virtual. Igual nosotros con los residentes tuvimos que por mucho tiempo darles todas sus clases en forma virtual, ¿verdad? Porque estaban siempre de turno atendiendo pacientes COVID. Entonces ahí donde siento yo que la tecnología fue un gran apoyo para continuar los procesos educativos, aunque claro, nunca en nuestra área quirúrgica eso nunca va a reemplazar a una cirugía, pero el paciente, los residentes por lo menos pudieron continuar con sus contenidos teóricos. Ahora con nuestros pacientes, pues el teléfono, y como dice la doctora, ahora incluso la gente más sencilla tiene un teléfono, entonces pudimos dar más. En rehabilitación nos sirvió mucho para seguir con videos de fisioterapia y áreas que no tienen tanto problema legal, como dice la doctora, que es una cosa muy importante tomar en cuenta. Muchas gracias, doctora Santizo. Y sí, muchas veces hablamos de la tecnología de sus pacientes por la tecnología hacia la continuación del entrenamiento de nuestros colegas. Es importante. Ahora, el tema que menciona la doctora Gómez, hace poco estaba leyendo un artículo que tenía como título WhatsApp Guidelines, guías de WhatsApp, ¿qué guías? Y hace una revisión acerca del hecho de que WhatsApp ha sido una herramienta muy, muy prolífica, muy positiva, pero no hay guías acerca de cómo utilizar privacidad de pacientes, todos los temas. Entonces es importante que vayamos todos evolucionando esto. En los últimos minutos me gustaría dos cosas. Primero, sugerir y pedir. Muchos de ustedes, todos han estado involucrados en creación de protocolos, guías y procesos. La Alianza G4 busca servir como una plataforma que permita que dichos procesos, protocolos, guías y conocimientos se vaya compartiendo. En el sitio web de la Alianza G4 hay un área que se llama SORA en línea, Cirugía Obstetricia de Trauma en Fisiología en línea, que si sus organizaciones estuvieran a bien, podrían ser un área de acceso a las guías, cosa de que sirvan no solamente para sus colegas dentro de las organizaciones donde se manejan, sino para cualquiera de nuestros amigos y colegas de la región que puedan tener acceso a las mismas. Lo dejo como una semilla, la opción está ahí y obviamente siempre, me imagino que en este entorno donde todos estamos compartiendo, quizás es una oportunidad viable. Bueno, tenemos algunos minutos, me gustaría abrir el foro a cualquiera de nuestros miembros de la audiencia para que hagan sus preguntas directamente a nuestros conferencistas. Y es un buen momento si se desean abrir su micrófono o activar su cámara también. Doctor Bacaflor, desde Bolivia. Muy buenas noches, excelente, realmente es difícil y podríamos estar horas, yo creo que alguien diría, estamos cansados tanto de escuchar, pero yo creo que todo el mundo está muy interesado y hay muchas cosas en las cuales no hay una receta de cocina, lo malo. Y yo quiero poner una frase para que todos nos vamos con esta frase.
el año en que se detuvo el tiempo. Han hecho una canción, pero realmente el tiempo se detuvo. ¿Y cuántos no hemos sufrido? Y a los médicos, al personal en salud, perdón, a los personal en salud, nos dijeron, son los héroes. Y no somos los héroes. Tenemos esposa, padres, madres, hijos, y a veces no contaban. Y teníamos que ir a una guerra, dijeron por ahí. Pero ¿cómo te van a mandar una guerra si no tienes los elementos necesarios para ir a la guerra? Y lo que es peor, dice, no, era sobre todo, y es una enfermedad desconocida, y que el tratamiento se cambiaba a cada momento. Cuando nosotros ya conocíamos la respuesta, nos cambiaban la pregunta. Y eso sigue ahora. Entonces es muy importante que veamos todo esto. Bueno, pues y la experiencia propia en mi departamento de cirugía reconstructiva y quemado es que disminuimos un 50% porque en el encierro y en la pandemia los familiares se quedaron en la casa y hubieron menos quemaduras en niños. De los 17 pacientes con COVID que tuvimos en el servicio, el 100% eran completamente asintomáticos. ¿Y qué vamos a hacer? Hablamos de las vacunas. Si los menores de 18 años no tienen vacunas, no va a haber vacunas todavía. Y yo hago una pregunta a Tatiana. Sí, voy a ir a tu misión, Tatiana. ¿Me vas a dar una full face? Yo voy a estar 1 hora, 40 minutos a 30 centímetros de la boca del paciente. El anestesiólogo va a estar 1 minuto, de ahí se retira, unos 50, 80 centímetros, 1 metro, la enfermera igual, pero el cirujano y el ayudante con el que está expuesto directamente. Y una pregunta a los anestesiólogos. Me aseguran, Emanuel, ¿me aseguras que no va a haber ninguna los famosos aerosoles? No puedes. Entonces, yo creo que tenemos que cuidarnos todos y cuidar al paciente. Cuidamos al paciente y nos cuidamos todos. Yo he quedado muy entusiasmado con lo que hablaba nuestro amigo Nicolás Sierra. Él ha creado toda una infraestructura especial, pero eso es con plata. Hay la inequidad de la plata. Nosotros hemos centralizado la cirugía porque no teníamos COVID y no COVID. Todo era en el mismo lugar. ¿Qué hacemos? La receta, no hay receta de cocina. Y hay pues la inequidad, etcétera, etcétera, todo lo que se ha hablado. Pero es un tema muy bonito y que deberíamos profundizar. Con felicidades, Rubén, y a todos los panelistas. Excelente. Gracias. Muchas gracias, doctor Bacaflor. Y el doctor Sierra tuvo, no sé si se dieron cuenta, nos estaba dando un tour de su fantástica unidad de Mobile Surgery International mientras se movía de un sitio a otro. ¿Alguna otro comentario o pregunta de la audiencia? Y recuerden que sus micrófonos usualmente, pensaría, están inactivos. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Hola, doctora Sierra. Sí, yo soy de Perú, soy anestesióloga. Es muy interesante todo lo que hemos hablado, pero todo casi lo hemos centrado en el paciente y si el paciente es COVID y si el paciente no es COVID. Y hemos dejado un poquito de lado que también entre nosotros, personal de salud, nos podemos contagiar, ¿no? Que también hay el riesgo de que mi colega esté contagiado y que yo en algún momento me tomé un café cerca de él y me contagié, ¿no? Entonces, no hay que perder eso también de vista, que la protección no solamente es con el paciente, la protección es de todos y con todos. Eso es lo que quería contribuir. Muy bien dicho, doctora Sandoval. Creo que todos compartimos esa sensación, definitivamente. Yo quisiera robarme un poquito de la intervención de los que han estado escuchando este conversatorio para hacer precisamente esa observación y tratar de dejar un mensaje positivo y no todo quizá como se pudiera percibir negativo
algo que yo haya planteado anteriormente. Creo que esta crisis sanitaria nos ha abierto la oportunidad a ser creativos y desarrollar estrategias como lo están haciendo cada uno de los países y las regiones a nivel mundial. Y nuestra región de Latinoamérica no escapa. Nosotros los latinoamericanos somos muy creativos, siempre buscamos la forma de resolver problemas de formas a veces folclóricas, diría yo. Pero creo que en este caso muy particular, nosotros en este año de pandemia empezamos a fortalecer estos equipos locales, lo mencionaba Rubén, y he visto con mucha complacencia, con mucho orgullo también, si se quiere, ver los países de la región en la cual yo trabajo, que es la región de Centroamérica, parte de México y el Caribe. He visto cómo países de esta región han ido desarrollando sus propias capacidades a nivel local y han desarrollado sistemas de trabajo quizá un poco más modestos en cuanto a número de pacientes atendidos, sobre todo los pacientes quirúrgicos. Sin embargo, han dado pasos importantes hacia su autosostenibilidad, hacia su autosuficiencia. Creo que cuando el doctor Russell mencionaba esto de las jornadas, creo que la atención en nuestros países y por parte de nuestras organizaciones debe ser una atención continua. No debemos estar esperando a que llegue una jornada dentro de 3 meses para operar 80, 100 pacientes, sino que nosotros podemos estar constantemente y estar tocando puertas a nuestras instituciones de salud locales, que a pesar que están topadas de trabajo y copadas de trabajo, yo sé que siempre existe el interés de colaborar con organizaciones que le dan ayuda a estas poblaciones vulneradas, ¿no? Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a los dirigentes o a los directores de las fundaciones de los países donde trabajo por el trabajo excelente que han estado realizando y por apegarse también pues a las medidas de bioseguridad que nosotros con mucho cariño hemos preparado para el bienestar no solamente de pacientes, sino, como lo decía la doctora hace un momento, de los voluntarios y el personal que labora en estas organizaciones. Muchas gracias, don Thompson. Creo que tenemos una pregunta de Silvia Velázquez. Sí, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches Hola, a todos. Bueno, escuché muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? Que estoy de acuerdo en muchas de ellas, ¿verdad? Pero yo más que nada lo que quiero dejar lucir en ese momento es que nosotros debemos pasar los conocimientos. Escuché que muchos están haciendo pruebas de hisopado de los pacientes que van a operar, nosotros también, ¿verdad? Pero yo siempre digo, ¿en qué espacio? ¿Cuál es el tiempo que pedimos que del resultado, verdad? A ver, si tenemos un resultado a las 72 horas, ¿estamos seguros que en esas 72 horas no estuvo en contacto con alguien COVID positivo? O sea, hay mucho que todavía estamos aprendiendo, pero yo creo que la única forma en que todos vamos a estar seguros, tanto médicos como pacientes, va a ser respetar el conocimiento y pasar ese conocimiento, ¿verdad? O sea, contar constantemente cuáles son los mecanismos de protección, además de los equipos de protección, ¿verdad? Para que podamos estar seguros que todos los que estamos en esa sala estemos en conocimiento. No asumamos que todos saben, por más que sea un personal médico, no necesariamente tiene todo el conocimiento, entonces tenemos que pasar conocimientos. Eso es lo que yo creo que suma hoy día. Muchas gracias, Silvia. Pues se nos ha ido el tiempo. A mí me gustaría pedirles a nuestros amigos y compañeros conferencistas que nos den algunas palabras de cierre, algún pensamiento, algo que quisieran compartir que no se haya podido compartir. Me quedan algunas cositas. Una es, he visto en el chat algunas guías acerca de dónde se puede encontrar información. Nuevamente reitero el deseo de que quizás la página de la Alianza G4 puede ser otro lugar donde se pueden ver varias de las guías, recopilar y seguir comparando información.
pero me gustaría, doctor Sierra, si quiere empezamos con usted, ya que lo interrumpí cuando estaba hablando de la extensa... La anestesia. Mil gracias, Rubén. Bueno, yo rápidamente creo que en nuestra experiencia llevamos 2 meses y medio de cirugía en activo y hemos operado más de 100 pacientes, no, cerca de 100 pacientes ya. Y yo creo que básicamente es como, yo creo que hay que, ya lo mencioné en alguna otra reunión, intentar buscar espacios libres de COVID. Creo que el sector privado en esto puede ser un área de oportunidad, un sector que está pues también castigado por la falta de actividad, o sea, generar espacios libres de COVID para cirugía electiva. Y sí que desgranar todo el proceso asistencial y en cada uno de los pasos del proceso asistencial generar, digamos, el mejor entorno posible, libre o con el mínimo riesgo de COVID para las familias desde el momento del primer contacto y a lo largo de todo el proceso asistencial. Creo que alianzas con distintas áreas, ¿no? Laboratorios que te faciliten una prueba de COVID rápida, espacios que te puedan albergar al paciente en unidades individuales para la familia, para el paciente y su acompañante, transporte del paciente ¿no? en unidades de transporte donde el paciente no tenga que ir en transporte público. Todos esos elementos se puede trazar todo un proceso asistencial y buscar alianzas estratégicas que disminuyan el gasto y digamos el estrés financiero que eso supone para una organización. Y lo estamos haciendo y de momento pues no hemos tenido, digamos, eventos COVID, no hemos tenido eventos ni con los pacientes ni con nuestro propio equipo. Entonces sí se puede desde Oaxaca en un entorno que no es el más favorable. Se puede y estaremos muy a gusto pues de compartirlo pronto, ojalá en una nueva publicación, compartiendo un poquito cómo lo hemos sabido hacer. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Sierra, gracias por estar con nosotros. Voy a pedirles, por como los veo en la pantalla, doctora Santizo, unas últimas palabras para nuestra audiencia. Bueno, primero que todo, yo felicito a todas las personas que trabajan en fundaciones y organizaciones porque al menos en mi país cubren gran parte de lo que el sistema de salud pública no ha podido completar como parte de su responsabilidad hacia nuestra población. Entonces, con el apoyo de todas las fundaciones que trabajan en nuestro país para diferentes aspectos y diferentes patologías, nos hemos ayudado bastante, así que quiero felicitar a estas organizaciones por el esfuerzo. Yo pertenezco a una de ellas, pero claro, yo trabajo en el sector público en mi país, pero he trabajado con Physicians for Peace desde hace muchos años y ellos nos han apoyado mucho en muchos proyectos, en educación, en prevención, y creo que son parte esencial de nuestro sistema de salud, por lo menos en Latinoamérica, y quiero felicitarlos a todos por el esfuerzo. Y la otra cosa que me gustaría es de que tomarle la palabra a Rubén, mandar nuestros protocolos o nuestras experiencias al sitio para que se hiciera tal vez un documento como G4, un consenso de todas las ideas y de todas las cosas creativas que se hicieron en cada país en base a nuestras experiencias durante este año y que todavía nos falta, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Santizo. Sí, es muy bonito poder estrechar lazos de amistad al mismo tiempo que estrechamos los lazos como colegas. Doctora Gómez. Bueno, yo quiero dejarles el mensaje que creo que es lo que he aprendido en toda esta pandemia, en mi atención desde la primera línea, luego de pasar de la primera línea a hacer algunas cirugías selectivas y algunos otro tipo de atenciones que no implicaba siempre la primera línea, es que nosotros no nos debemos olvidar que nosotros somos el cuerpo médico, ¿sí? En nosotros están las soluciones y las soluciones están para nuestros pacientes. Como les dije ahorita, esto se va a quedar con nosotros. Entonces es nuestra obligación buscar estrategias para evitar la vulneración del derecho a la salud de nuestros pacientes, que en aras de protegerlos de todo lo que está pasando, muchas veces no nos damos cuenta que con ciertas entidades patológicas, con ciertas enfermedades, lo que hacemos de pronto es alienarlos más. Por supuesto, por encima de todo esto están los protocolos de seguridad para todos. Nosotros somos el recurso humano, que es lo más importante, porque sin nosotros
pues no podemos garantizar la atención o la solución de eso, pero también pienso que es a partir de nosotros de donde deben salir las soluciones y no ser como un obstáculo para el paciente y el manejo de sus enfermedades quirúrgicas. Eso era todo. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien dicho, como siempre, doctor Russell. Sí, bueno, agradecer la oportunidad por la invitación a ustedes. Muchas gracias. Felicitar a los ponentes. Yo quisiera, para terminar, básicamente llevar un mensaje a toda la gran cantidad de personas que han estado presentes en esta reunión, que han estado atendiendo, que han estado esperando de alguna forma encontrar alguna solución al problema que están teniendo ellos, ¿no? Muchos de ellos seguramente han estado con esta expectativa, ¿no? Y hemos discutido de muchos puntos, pero yo quisiera puntualizar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, no hay una receta para todos. Yo creo que vamos a tener que, como bien dice el doctor Thompson, en nuestra gran creatividad y en la forma de buscar soluciones a los problemas, encontrar una forma de poder llevar a cabo las operaciones en la forma más segura. Creo que las condiciones de nuestra ciudad o de nuestro país o región son muy importantes. No podemos llevar a cabo cirugías si el acceso a una cama UCI es limitada. Ojo. Por eso yo hablaba de las campañas quirúrgicas. No podemos masificar una atención en estos momentos cuando la posibilidad de tener un acceso para atención de emergencia es limitada. Entonces, tenemos que considerar las condiciones en que nos encontramos, ¿no? En nuestra región, tenemos que ver nosotros la posibilidad de tener acceso a test diagnósticos y a todos los equipos y facilidades que el doctor Sierra nos ha mencionado, ¿no? Que son importantes de tener. Tenemos que tener ciertas condiciones para trabajar que nos garanticen la seguridad. Y finalmente, también quiero puntualizar un hecho que también lo he mencionado, muy importante, es por favor, todas estas experiencias debemos canalizarlas. Sería bueno que nosotros podamos de alguna forma medir objetivamente lo que estamos haciendo, si ya nosotros hemos podido desarrollar protocolos y si estamos teniendo alguna experiencia que está siendo exitosa, eficaz, en poder brindar atención quirúrgica a nuestros pacientes con esta patología, compartirla siempre dentro del formato del método científico para que sea objetiva y comparativa y nosotros podamos sacar algunas lecciones, ¿no? Yo creo que esta parte es muy importante. Nosotros ya hicimos una experiencia entre diciembre y enero operando más de 100 pacientes con un protocolo diseñado específicamente durante todo el año para esa finalidad. Se ha enviado a publicación, ya ha sido aceptado, muy pronto lo tenemos a la mano para compartirlo y creo que ese es un buen mensaje y un ejemplo para todos nosotros. Muy interesante, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, la verdad. Usted habla no solamente de la atención, sino también de la oportunidad que hay de compartir no solo las experiencias, sino los resultados de las experiencias. Inclusive que la iniciativa que usted haya tomado sea replicada y que podamos tener incluso un consorcio de organizaciones que está evaluando constantemente algunas. Es muy positivo, doctor. Muchas gracias. Doctor Thompson, ¿algunas palabras? Simplemente, pues yo creo que el doctor Russell ha sido bastante elocuente en su opinión, la cual comparto. Nosotros hemos sufrido un impacto y acabamos de salir del hospital, por decirlo así. Estamos aprendiendo a volver a movernos. Tenemos que empezar primero a caminar y caminar por un tiempo para fortalecernos, para después entonces empezar a pensar en hacer otras cosas. Creo que con esta comparación un poco simple, lo que le quiero dar a entender es que a pesar que nuestros movimientos hasta el momento se vean como ineficaces o poco importantes, creo que siempre nos estamos moviendo hacia adelante. Entonces, creo que lo importante es moverse con seguridad, desarrollar sistemas que sean autosostenibles y que nos ayuden a fortalecer nuestros sistemas de salud en nuestro país. Entonces, creo que debemos ir con paso firme, ¿verdad? Un paso firme y pensar pues, que lo que nosotros hacemos lo hacemos por el bien de nuestros pacientes. Como dice la doctora Gómez, nosotros somos los llamados a buscar soluciones basadas en evidencia científica y apoyadas también en la bioseguridad para nuestros pacientes y para nosotros mismos como los proveedores de los servicios de salud. Muchas gracias, doctor Thompson.
Licenciada Morales, cerramos con usted. Gracias. Bueno, agradecerles la oportunidad de compartir con todos. Creo que fue una bonita experiencia, una gran audiencia. Aprendimos, creo, unos de otros, de los diferentes puntos de vista que tenemos. Más que todo, sé que hay muchas personas de diferentes fundaciones. Solamente creo que me toca decir, recordemos que la seguridad es primero, no solo la seguridad del paciente, sino la seguridad de nosotros mismos, del mismo equipo médico, y tratemos de fortalecer nuestro equipo local. Creo que en la medida se podría lograr o se puede lograr no continuar operando masivamente en grandes jornadas, sino ir paulatinamente, pero eso se puede lograr cuando tenemos un equipo local fortalecido. Creo que hay muchos voluntarios conectados con sus diferentes directores ejecutivos o pertenecientes a ciertas fundaciones, y recordarles que son los voluntarios, son las personas que trabajan con nosotros quienes forman la organización. No somos los directores, no son los líderes, no son los directores médicos, sino cada uno de los voluntarios son los que hacen la organización. Y de ellos depende, de todo este equipo depende que cada país y cada fundación pueda avanzar. Siempre sabemos que van a haber opiniones diferentes, por eso creo que todos somos humanos, algunos vamos a estar de acuerdo con reanudar, otros queremos hacerlo paso a paso, otros queremos correr, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todos sabemos que al final llevamos una bandera, y para algunos la bandera es Smile Trend, para otros la bandera es Operación Sonrisa. Y es bien complicado cuando de pronto decimos, sí, pero yo lo hago, si yo lo puedo hacer en el privado, ¿por qué no lo voy a hacer en la fundación? Y al final es a veces lo mismo, es ayudar, nada más que en unos me pagan y en otros no. Y es un tema bien controversial que de pronto existe dentro de los voluntarios, pero que creo que al final del día no soy yo, no es el doctor Thompson como de forma personal, sino somos la bandera de una organización. Y en nuestras manos está, en nuestro nombre está poder cuidar la integridad del paciente y del resto del equipo. Licenciada, muchas gracias. Yo me gustaría inclusive ir más allá. La bandera que todos necesitamos tener es la bandera de los pacientes. Sí, señor. Y si hoy es una muestra de eso, y si hoy es una muestra de eso y de lo que tenemos por delante, tenemos un poco de esperanza de que ese realmente es el enfoque. Días como este, horas como esta que hemos compartido casi 2 horas, nos recuerdan eso y nos dan la oportunidad de realmente disfrutar el hecho de que tenemos amigos que están tratando de llevar soluciones a los mismos retos que nosotros vemos día con día. Yo quisiera agradecerles de todo corazón a nuestros conferencistas del día de hoy. Qué suerte tenemos de tenerlos. Apreciamos muchísimo que hayan decidido regresar y nuevamente compartir con nosotros. Nuevamente se nos ha ido el tiempo, han sido ya casi más de 2 horas, cuando estamos a 1:30. Quisiera agradecer a todos los miembros de la audiencia. Hemos tenido más de 100 personas constantemente. Y a pesar de que se nos fue el tiempo, seguimos aquí. Quizás hay opción para continuar este diálogo. Nos quedamos con mucho. Empezamos con las experiencias personales, con los retos de los pacientes, hablamos acerca de protocolos, hablamos acerca de temas importantes de innovación, de vacunas, de enseñanza, de fortalecimiento de sistemas de salud. Ha habido de todo. Entonces, no nos queda más que darles las gracias a todos por el trabajo que realizan. Seguimos como una alianza queriendo unificar los esfuerzos de todas las organizaciones. Los invitamos a que sigan siendo parte de estos foros con el Grupo de América Latina, pero también con la Alianza G4, y que inviten a otros a unirse también a estos esfuerzos. Muchas gracias al equipo de organización, a Jody, que sigue en la cabina traduciendo, Dan Ali y el equipo de trabajo de la Alianza G4 de América Latina. Muy bonita noche a todos ustedes.
todos nuestros deseos, nuestra admiración, nuestro cariño, nuestro respeto y todo lo mejor para ustedes y sus familias. Chao, chao. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas Chao, gracias. buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, Tatiana. Chao, Chao, chao. Emanuel. Gracias, Chao. buenas noches. Bye. Chao, Gracias. Percy. Gracias, buenas Percy. noches. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctora Paula. Chao, Hasta doctora luego. Paula. Gracias, Muchas Rubén. gracias. 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 Gracias, Buenas noches. Rubén. Gracias, Rubén. Gracias a Mónica, todos. Gracias, Diana, Jody. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias Gracias. a todos. Gracias, Chao, Paula. chao. Gracias, Percy. Gracias. Saludos a todos. Bonito estar con Excelente. todos. Carlos, gracias. Excelente, Rubén. Gracias por Gracias, Gracias, Diana. Rubén. Excelente, muy bien. Doctor. Hasta buenísimo. luego. Gracias. Chao, chao. Bye, bye. Muy bien, Rubén, felicidades. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego, hermanito. Hasta luego, Manuel. Cuídate mucho, hermano. Bueno. Ando de andar. Listo, ya está.